Por eso digo que esto es espinoso, pero hermanos, es una realidad, hermanos. A mí me da cierta cosita cuando veo en la iglesia, están en oración, en un sermón muy interesante y timbran el celular y salen como una flecha corriendo a contestar. Otros se meten debajo de la banca para poder contestar. Hermanos, para no ir más allá, Dios dijo en su palabra, si tu ojo derecho te fuere obstáculo de entrar al cielo, sácalo. Y es mejor que entres, como decimos nosotros, tuerto y no que todo su cuerpo te pierda. Si tu celular es el problema de ser un verdadero adorador, déjelo en la casa o apáguelo cuando entre, pero no sea tentado de traerlo, déjelo allá. Mi profesión es de ventas y aprendí esto. Yo traía el celular a la iglesia y cuando estaba sentado timbraban. ¿Qué pasó, señor Herrera, que no me llamaron el televisor? Salga corriendo, llame a la empresa, ¿qué tal cosa? ¿Cómo me quité esa tentación? Apagándole el día sábado. El momento que yo recibo el sábado lo apago, le digo, descanse, porque usted también tiene derecho. Y es un obstáculo para hacer una adoración falsa, que es lo que estamos estudiando. Gracias, hermano Danielito. Ya está dando aplicaciones. Vamos, hermana. Bueno. Yo voy a hablar de otros adoradores que no traía la lección. Sadrad, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que adoraron en verdad ante un pueblo idólatra, ante un pueblo que adoraba una forma equivocada, y ellos fueron un fiel ejemplo ante todos de la verdadera adoración. Muy bien, gracias. Bien, resumamos ese pedacito como primera sesión y nos vamos a la segunda. Esos adoradores se identificaron porque fueron obedientes, llevaban un espíritu de gratitud y mantuvieron siempre en la casa de Dios o en los lugares donde ellos dedicaron para Dios un gran temor en la administración y un gran respeto frente a lo que hacían en el momento del rito, de la liturgia. También ellos reflejaron una dependencia total. Y ahí están los ejemplos. Abel obedeció con el sacrificio indicado. Jacob, cuando se le reveló que estaba en un lugar santo, porque ahí estaba Dios, se paró inmediatamente y trató como de salirse del lugar y expresó un conjunto de palabras, un montón de palabras, que eso lo vamos a tener como resumen final. Eso le pasó también a Noé, que lo menciona la lección, a Abraham. En resumen, estos hombres tuvieron pasiones, debilidades, fueron también pecadores, pero la diferencia entre esos adoradores verdaderos y los falsos era que estos aceptaron el sacrificio de Cristo, lo reconocieron, lo valoraron, le dieron el significado correcto, separaron lo secular con lo sagrado. Y cuando ellos estaban en sus momentos de adoración y de entrega total, allí lo hacían con un espíritu humilde, reconociendo a la suprema autoridad, la grandeza de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Hermanos, ahora tenemos que hablar de los falsos adoradores porque ahí estuvieron como mal ejemplo. Hermanita, empecemos por los falsos adoradores, ¿yo? Aplicaciones al final. Yo quería hacer, con referente a lo que usted había dicho, los verdaderos adoradores habían basado su sacrificio en el trabajo que Dios había hecho en favor del ser caído. Muy bien. Ahora que vamos a trabajar con los falsos adoradores, vemos cómo ellos basaron su sacrificio en sus propios esfuerzos. Por en el caso de Caín, que fue uno de los primeros ejemplos, Abel había ofrecido un cordero que simbolizaba el trabajo de Jesús, la justificación por la fe y la salvación, el trabajo que él estaba haciendo por la salvación de nosotros, mientras que Caín estaba ofreciendo un sacrificio de sus propias manos, estaba basando la salvación en sus propias obras. Es la diferencia entre los verdaderos adoradores y los falsos adoradores. Muy bien, porque eso era importante tenerlo clarito en la lección.
Los verdaderos adoradores, con el espíritu de la humildad y de la entrega y el reconocimiento de la exaltación ¿de quién? De Dios, de Jesús. Y ahora los falsos, vamos a hablar de los falsos, Raúl. Los falsos adoradores, ¿qué los caracteriza? ¿Quiénes fueron y por qué? Bueno, hermano, quisiera Breve, primero Raúl. que todo mostrar que la verdadera oración naciente de parte de Noé, cuando pisó tierra firme, lo primero que hizo fue adorar. Le dio el primer lugar ¿a quién? A Dios es el que merece la adoración. Pero el sistema de adoración genuino ha venido menguando y desfalleciendo. En la actualidad, como dice el profesor, hay miles de personas que dicen que adoran, pero no saben a quién adoran. Es decir, el sistema de adoración que tienen muchas denominaciones en el mundo, dicen que adoran, pero no saben a quién adorar. ¿Por qué? Esto solamente obedece a un común denominador, y ese se llama, la Biblia lo explica, mi pueblo fue talado porque le faltó. Cuando nosotros desconocemos la temática, cuando algún alumno llega a nuestra clase y no participa, es porque no tiene ¿qué? ¿Y por qué no tiene el conocimiento? Porque no ha estudiado. Gracias. Muy bien, Raúl, gracias. Muy bien, entonces la lección nos hablaba de 3 personajes, bueno, realmente 4, pero vamos a empezar primero con Adán y Eva. Doctor, imagínense usted Adán y Eva en el Edén, recién creados, viendo la maravilla de la creación, y el Señor les dice, reposen, descansen, canten, adoren y alaben, santifiquen el sábado. ¿Cómo sería la experiencia? Me imagino, ¿no? Unas personas que no habían trabajado, ellos no tuvieron el derecho a trabajar, ellos no trabajaron, no tenían nada de qué gloriarse, Lenin. Ellos no podían decir, aquí traigo una ofrenda porque yo trabajé toda la semana y todo el mes, 20 años, 50 años, aquí la traigo, no. Sino que Dios les dice, les da el privilegio de decirles es, comiencen aquí a alabar, descansen, alaben y santifiquen. Tremendo eso, Lenin, en el Génesis, antes del pecado. Pero vino el gran problema, vino el pecado. Y después del pecado entonces viene el capítulo después del Edén. ¿Y qué comienza después del Edén con Adán y Eva? Su tragedia, la historia de una crónica anunciada por la desobediencia, viendo a sus hijos, especialmente a uno que se rebeló mortalmente y que generó unas generaciones, él procreó unas generaciones de corrompidos, falsos adoradores, que fue la generación de Caín. Doctor. Buenos días, profe. Buenos días. Con respecto a todo este sistema de adoración instaurado después de la caída de Adán y Eva, hay varias cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Primero que todo, que como Adán y Eva tenían la costumbre de adorar directamente, cara a cara, en presencia a Dios, Dios necesitaba de alguna manera mantener esa adoración con ellos también. ¿Y de qué manera lo hizo? Dice la palabra de Dios que en la puerta del jardín del Edén fue colocado un ángel que sostenía una espada de fuego en su mano. Y nos dice en Patriarcas y Profetas, la hermana de White, que Caín y Abel, cuando iban a ofrecer los sacrificios, el altar que construyeron, lo construyeron precisamente allí, en la puerta del jardín del Edén, porque ellos necesitaban todavía mantener esa figura de adoración. Fue allí mismo donde ellos ofrecieron sus sacrificios, cada uno según lo que su corazón le indicó, y es donde nosotros vemos cómo se va a definir nuestra vida en el tiempo final de la tierra. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque aun cuando nosotros estamos sentados aquí, escuchando la lección de la escuela sabática, hablando de adoración,
muchos de nosotros también, perdónenme lo que voy a decir, muchos de nosotros también somos falsos adoradores. ¿Cuál es la diferencia entre un adorador auténtico, verdadero y un adorador falso? Es muy sencillo, es el yo. Caín ofreció su ofrenda de los productos que él había plantado, que él había cuidado. Todo era por obras, como lo decía una hermana ahorita, la doctora, ¿quién creo que fue? Tú fuiste la que dijiste, ¿no? Por obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros venimos a la iglesia y hacemos cosas para que nos vean que somos santos, que realmente estamos por el camino correcto y sentirnos orgullosos de esa santidad que nosotros tenemos, aun cuando guardemos el sábado, aun cuando estemos en la iglesia verdadera, nosotros estaremos perdiéndonos aún dentro de la iglesia. Entonces es el peligro. Muchas veces nosotros pensamos que cuando se habla de adoradores verdaderos y adoradores falsos, estamos hablando de aquellas otras religiones que no son la nuestra, pero también dentro de la iglesia hay este problema. Muy bien, gracias, Necito. Hermanos, Caín inventó el método que reemplazó el verdadero sacrificio y la verdadera salvación.